Bueno, poco a poco nos vamos haciendo con ello, ¿eh? Y poco a poco se demuestra que lo primero no es ser bautista, pentecostal o de asamblea de hermanos o católico, que es ser cristiano. Entonces, aun siendo dos grupos, que falta gente, que íbamos en direcciones parecidas, similares, hemos decidido dejar de arreglar dos caminos para andar juntos por uno. Y el protagonismo, como ninguno estamos llamados a asumir ningún protagonismo, solo Cristo, pues mientras que sea así, todo será más bonito y más fácil. Bueno, saludamos a los que nos visitan por primera vez. Bienvenidos. Y les damos la bienvenida. Y hoy muchos diréis, bueno, ¿y ahora qué? Hemos terminado el Padre Nuestro. Espero que haya servido esta serie que hicimos sobre la oración para desmitificar un poco ese tema, para hacerlo un poco más humano, más normal, más bíblico. Y quitar todo lo que rodea la oración como mágico, como estableciendo, dándole un marco de relación filial, ¿no? Entre padre e hijo. Y cuando yo estaba terminando el Padre Nuestro, me quería meter en otro lío. Y es hablar sobre lo que llamamos evangelizar, ¿no? Eso que en teoría los cristianos hacemos. Compartir la fe en Cristo, compartir el Evangelio de Jesús. Digo en teoría porque es solo en teoría. Yo creo que han pasado muchas cosas. Me he hecho la pregunta, bueno, ¿y por qué es importante abordar un tema como hacer una serie sobre evangelizar? Si ya lo saben, ¿no? El problema es que ese es el gran problema, que creemos que lo sabemos ya todo. Y a veces hemos querido ir más allá y nos hemos olvidado de las raíces, de lo básico, de lo sencillo, de lo central. En mi opinión hay mucha obsesión en esto que tiene que ver con evangelizar. Una obsesión hasta insana por obtener resultados en todo lo que hacemos. Queremos siempre obtener algo a cambio por lo que hacemos. Siempre. Tenemos esa mentalidad. No hacemos las cosas, como diríamos, por amor al arte. Bendito arte, ¿verdad? Hacer las cosas por amor. Esta filosofía, esta manera, esta obsesión, ¿no? Incluso insana por los resultados, lo contamina absolutamente todo. Todo lo que hacemos. Se alimenta de una cultura de éxito que está basada en el mérito. Esta obsesión, además, nos conduce a prácticas que casi son comerciales en vez de bíblicas, que se inspira más en lo que nosotros necesitamos hacer para demostrar que somos, que en las necesidades de la gente a quien tenemos que dirigir el esfuerzo y el mensaje. Eso suele pasar incluso a la hora de montar o emprender un negocio. Pensamos más en que estamos cubriendo nuestra necesidad que en realmente lo que tenemos es que... Por eso fracasan muchos negocios. Porque el negocio que no se basa en la necesidad del otro está abocado a morir. Una respuesta a una necesidad del otro que termina siendo tu cliente. Pero no ese es el tema. Pero sí es verdad que eso también nos pasa también a nosotros. Y esa obsesión también pretende, en cierta medida, cierta aprobación
y no la gloria de Dios. La obsesión por el resultado inmediato es lo que ha hecho, en mi opinión, que tengamos que establecer un protocolo para cuantificar resultados. De ahí la exposición pública a la que sometemos a la gente, que tiene que pasar al frente, a hacer pública una fe incipiente. Lo habéis visto, ¿no? Como esos llamamientos al altar. Y la verdad que cuesta mucho a la gente hacerlo, sobre todo si es nueva. O esa oración conocida como la oración del pecador. Todo ello para saber cuántos han respondido a la predicación de la palabra, o lo que sería ya blasfemo, cuántos se han convertido. Habréis oído eso, ¿no? ¿Cuántos se han convertido hoy por mi predicación? Si hacer esa oración del pecador fuese la conversión, no tendría necesidad de convertirme todos los días. Esa obsesión por el resultado da luz verde a todo tipo de técnicas burdas de manipulación, a ofertas impropias e inaceptables, como proponer salud y prosperidad, que siempre predisponen a los mismos, a los más vulnerables y a los más desfavorecidos. Esa obsesión por el resultado da luz verde a espectáculos recreativos y a toda una industria del entretenimiento que, además de engordar el presupuesto de la Iglesia, ayuda a engordar a personas que hacen de esto un negocio. Y que solo se pueden mantener si seguimos teniendo éxito, con lo cual esclaviza. Si seguimos generando números suficientes, si seguimos generando resultados. Todo esto ni es evangelización, ni es evangelio. Pero por desgracia, hay mucho de eso. Y muy poco esfuerzo por mantener la fe sencilla, por mantener una fe sencilla en Cristo, por predicar una fe sencilla. La Iglesia la hemos llenado de términos básicamente de empresa, líderes. ¿Qué es eso? De líderes. ¿Quién es el mayor entre vosotros? El que esté dispuesto a servir a todos. ¿Dónde está el líder? Méritos, éxito, resultados, beneficios. Beneficios que al final muestran un entramado de entidades paraeclesiásticas que yo le llamo parasitarias, porque viven que dependen demasiado del resultado y que dificulta esa expresión de una fe sencilla para una vida cotidiana. Nos volvemos pretenciosos con ese tipo de evangelio. Por eso quiero abordar ese tema. Un tema como este. ¿Cuál es mi intención? Hacerlo sencillo, natural, como la vida misma, humano. Parece que estoy diciendo algo, pero es que Dios, siendo Dios, se hizo, ¿qué se hizo? Hombre. Y es que ser humano no es malo en sí mismo. Hacer algo del evangelismo, de la evangelización, de evangelizar algo sencillo, natural, humano, hasta bíblico sobre todo, y alegre. Alegre. No se puede hablar del Dios de la vida con una carga de culpa, de vergüenza y de obligación y de resignación que acaba con el alma del que lo trata de hacer.
Es una contradicción. Por eso quiero abordar este tema, para sacarlo fuera del marketing de eventos. Parece que hay que hacer cada vez grandes cosas para evangelizar, para sacarlo fuera de acciones ocasionales. Parece ser que si no vamos todos a una, nadie va. Para sacarlo de métodos que buscan resultados, de gurús, de iluminados, ¿verdad? De portavoces del método, profetas del mérito y sacerdotes del éxito, que hay mucho por ahí. O de cualquier otra razón que no esté basada en la Escritura, a la que todos hemos de acercarnos con un corazón humilde y sencillo. Y que la única pretensión es que la gloria sea solo para Dios por Cristo. Entonces, esa es la introducción, ¿eh? Muy dura, pero es que estamos en un momento en el que a las cosas hay que llamarlas por su nombre para que no todo sea lo mismo. Lo importante, entonces, cuando uno va a evangelizar, ¿qué es? ¿Qué es? El mensaje. Lo que uno tiene que compartir es el mensaje. Conocemos evangelización como el acto de predicar el evangelio de Jesús. O difundir el cristianismo. Así pues, evangelizar es la acción asociada al evangelio. Y si analizamos el término evangelio, ¿qué quiere decir? Ya lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué es el evangelio? Buena noticia. Así que yo nunca he entendido por qué con una buena noticia se quiere asustar a la gente, se quiere hacerla sentir culpable y se la quiere hacer sentir vergüenza. Los golpes en el... ¿Es una contradicción o no es una contradicción en sí mismo? Y a veces ves a gente que dice que está evangelizando y está amenazando a la gente con el infierno constantemente. Yo no digo que... Pero ¿eso qué tiene de buena noticia? O le está haciendo sentirse culpable hasta la médula. Y la culpabilidad es una emoción que nace del pecado. No nace de Dios. Así que estamos hablando que el mensaje es una buena noticia. La palabra evangelio proviene de ese término griego que significa buena noticia. Es un anuncio, es un mensaje, es una noticia. De hecho, es muy buena noticia. Y esa es la razón porque no hablamos del evangelio como un objeto o algo tangible. Se trata de un mensaje de carácter urgente, bueno en su naturaleza y divino en su origen. Así pues, el mensaje es realmente lo importante, el evangelio, la buena noticia de Jesús. Jesús es, pues, la buena noticia para la humanidad. La gente necesita saber más acerca de Jesús. La noticia no somos nosotros, la noticia es Jesús. Ni cómo nos organizamos. La noticia es Jesús. La buena noticia del reino de Dios es Cristo Jesús. Su venida. Cuando el apóstol Pablo menciona por primera vez el Evangelio en la carta de Romanos, nos dice que el mensaje en el capítulo 1 proviene de Dios. De hecho, se dirige a él como diciendo el Evangelio de Dios. Y luego explica a qué se refiere con el Evangelio de Dios. Y dice, el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme a la Escritura, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos,
nuestro Señor Jesucristo. Así que el Evangelio de Dios es Cristo mismo, el Dios humanado. Es importante que en esta definición que el apóstol Pablo plantea del Evangelio no aparece por ningún lado ninguna mención a la acción del ser humano. Oye, qué curioso que no aparezcamos tú y yo con la importancia que nos damos, ¿eh? Oye, no aparece ninguna denominación, tampoco. Ni ninguna confesión concreta. Aparece Jesús. Simplemente Jesús. Nada más que Jesús. Es importante observar precisamente eso. Que cuando el apóstol trata de resumir qué es el Evangelio que proviene de Dios, lo enfoca de una manera central y fundamental en la persona de Jesucristo. Nos dice más que ese mensaje de la persona y de la obra de Jesús, el Hijo de Dios, particularmente en el periodo comprendido entre su nacimiento y su resurrección. Nacimiento que en breve, digo entre comillas, porque celebramos muchas otras cosas, ¿no? Algo similar hace el apóstol Pablo cuando define el evangelio que predica a los corintios. En 1 Corintios 15 dice: además, hermanos, versículos del 1 al 4, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si los retienen como yo te los he predicado. De otro modo, creyeron en vano, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. O sea, esto no es propiedad de nadie, ¿vale? Es Dios. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si os dais cuenta, hay varias cosas. Son hechos objetivos. El Evangelio son hechos objetivos en torno a la vida del Cristo histórico. Y que todo eso se hizo para cumplir la Escritura, el plan de Dios. De manera que la buena noticia, el mensaje que se nos anuncia en el Evangelio, no son solo palabras, es una persona. Es Jesús, el Hijo de Dios. En el Evangelio se nos anuncia quién es esa persona y qué es lo que Él ha hecho, principalmente en su encarnación, su muerte y su resurrección, y cómo esto ha terminado afectando a nuestra vida personal, a la humanidad e incluso a todo lo creado. Jesús es el Señor y esa es la buena noticia. Ese es el gran mensaje que proclamamos. Él es el contenido también del Evangelio. Hay una experiencia que a mí me gusta señalar como ilustración de lo que estoy hablando, y es el viaje del apóstol San Pablo, misionero, en el que termina yendo a Atenas. Atenas era la cuna del pensamiento entonces y de la filosofía, y desde entonces bebemos mucho de eso. Así que cuando llegó a Atenas y estaba esperando a Timoteo y Bernabé, dice que su espíritu se enardecía al ver la idolatría que había en la ciudad. Una gente cuna del pensamiento, cuna de la filosofía, pero llena de dioses. Y es curioso porque la Biblia nos dice que mientras esperaba, lo que Pablo hacía es que predicaba el Evangelio en la sinagoga. Y que al escucharlo los filósofos dijeron: parece que este es predicador de nuevos dioses. Y dice: porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Se ceñía al guión.
el Evangelio de Jesús y el testimonio de su resurrección. Su predicación le llevó al gran teatro de las ideas, al Areópago, y desarrolló un discurso digno de ser leído detenidamente. A mí me gusta mucho. El discurso de Pablo, recogido en el libro de Hechos, capítulo 17, es aprovechando una ¿cómo se dice? No, una marca que había sobre un dios que para no ofender tenían tanto miedo a ofender a la deidad que llegan a hacer un monumento al dios no conocido. Eso, fíjate, ya se pasaron, ¿no? Eso es superstición, lo demás es... ¿Y qué pasó? Que aprovechó esa inscripción para desarrollar la idea de ese Dios desconocido que se había revelado en la persona de Cristo. Hace un discurso de apologética, de defensa de la fe, de defensa del Evangelio, muy inteligente, muy sabio, muy para el auditorio. Pero es curioso porque si lees del versículo 30, del capítulo 17, versículos del 32 al 34, dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo saltó de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Curiosamente, el resultado, algunos la habrían suspendido, pero hizo una defensa de la fe enorme, ¿no? No voy a hacer un análisis de esto por el resultado, pero sí quiero que nos paremos a pensar en la siguiente ciudad que el apóstol Pablo visita. La siguiente ciudad que el apóstol Pablo visita después de Atenas es Corinto. Y después de Atenas y de su experiencia allí, fíjate cómo se presenta el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, cosa que sí tuvo en el otro discurso de Atenas, o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bien, puede parecer simplón, ¿no? Proponerte no saber otra cosa que a Jesús. Puede parecer simplón. Pero a veces es que sabemos demasiadas cosas y de lo que tendríamos que hablar no sabemos. Con lo cual, dice: y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Oye, a mí me gusta ver que el que me predica tiene esa reverencia, ¿no?, por lo que habla. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si este versículo lo leyera, lo estuviese predicando alguien fogoso, pues diría que la demostración del Espíritu son los milagros, y presentaría a un Dios que tiene constantemente que estar demostrando que es Dios. ¿Quién sería Dios entonces? Si Dios te tiene que estar demostrando constantemente que es Dios. Cuando hablamos del poder de Dios y no de la sabiduría del hombre, si nos ceñimos al contexto, tendríamos que seguir leyendo el capítulo anterior y veríamos que para los llamados así judíos como griegos, ¿quién es el poder de Dios y la sabiduría de Dios? ¿Quién? Cristo. ¿Porque es poder para qué? Para salvarte. Poder de Dios de salvación. Así pues, lo importante,
El mensaje del Evangelio, que es Cristo. ¿Qué es lo que hay que compartir? Su encarnación, su enseñanza, su muerte, su resurrección. La buena noticia no somos nosotros, es Cristo. Y podemos llegar a confundir que dar testimonio de Cristo es hablar de nosotros mismos, ¿no? Como a veces hacemos. Pero no va de nosotros, va de Dios, quien toma la iniciativa para salvarnos, enviando a su Hijo Jesucristo. Y la buena noticia tiene que ver con eso. Recordad el anuncio angelical de Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 11, a aquellos pastores que estaban cuidando las ovejas por la... El ángel les dice, no tengáis miedo. Oye, sigo pensando que la gente que quiere dar miedo y presentar a Dios como alguien cruel, tiene que leerse la Biblia un poquito más detenidamente. No es el hombre del saco. No tengáis miedo. ¿Por qué? Porque vengo a traeros muy buenas noticias. Fíjate que se podían a lo mejor asustar, asombrar de aquella apariencia angelical, de aquella experiencia sobrenatural, pero no para darles miedo, sino traía una buena noticia que será causa de gran alegría para todos. Y si es para todos, es para todos, ¿no? No solo para nosotros, para todo el pueblo. En la ciudad de David os ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías. Primera parte del tema evangelizar. Ciñámonos a lo que hay que compartir, que es Cristo. Compartamos el Evangelio de Cristo. Luego vamos a ir estos días que estaremos compartiendo más acerca lo enriquecedor que es la encarnación, la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, y cómo eso afecta realmente al hombre y a la mujer de hoy. Y cómo eso lo cambia absolutamente todo. Pero lo primero, para evangelizar, hay que saber qué hay que contar. Luego ya veremos cómo lo contamos, ¿vale? Habrá una parte en la que hablaremos del cómo lo contamos, donde seremos más flexibles. Pero en el que contamos no se puede negociar. Evangelizar es hablar y vivir a Cristo. Amén. Vamos a dar gracias al Señor.